Listo, entonces, buenos días a todos. Primero que todo, les damos muchas gracias a todos los que están conectados, se están conectando a esta hora. Para nosotros, en nombre de WIPAR y de WIPAR América Latina y del Caribe, les damos la bienvenida a este webinar sobre el rol de los jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Para nosotros es muy importante contar con su opinión y vamos a tener hoy una nutrida discusión sobre por qué es importante que participemos en todo este proceso de desarrollo rural y sobre todo también vamos a tener la oportunidad un poco de contarles sobre nuestra convocatoria para representantes nacionales de Latinoamérica. Para este panel vamos a tener una nutrida participación de representantes de diferentes instituciones y le voy a dar paso a María Antonia López, quien es oficial de comunicaciones de Relacer, que es la red latinoamericana de servicios de extensión rural. Es una red que lleva más de 10 años trabajando en temas de investigación, en temas de gestión de conocimientos de todo lo que tiene que ver con la extensión rural. Así que entonces le voy a dar paso a María Antonia. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Para Relacer es fundamental la participación de las creemos que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural está en sus manos. Les recordamos a nuestra audiencia en Facebook que pueden elevar sus preguntas y tendremos un espacio para contestarlas. Ahora damos inicio a nuestro webinar, el rol de los jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Como lo comentaba Sebastián, tenemos una nutrida participación, tenemos miradas desde diversas orillas que seguramente van a enriquecer este espacio. Hoy nos acompaña Claudia Patricia Ospina, investigadora de RIMIS, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Andrés Charri, asociado de investigación en entorno alimentario y comportamiento del consumidor de la Alianza Biodiversity CIAT, y Ana Prada, fundadora de Tres Colibríes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este panel. Les damos la bienvenida y empezamos con una primera parte que hemos preparado para que nuestros panelistas nos cuenten sobre el trabajo de las organizaciones a las que representan y cómo estas iniciativas que ahí ustedes desarrollan y que sus organizaciones lideran impactan a los jóvenes. Le doy la palabra a Claudia Patricia Ospina, investigadora de RIMIS. Bienvenida, Claudia. Adelante, vamos a responder esto en 5 minutos. Cada panelista va a contar con un espacio de 5 minutos para responder a esta pregunta. Bienvenida, Claudia, adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Claudia Ospina, yo soy investigadora de RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y pues bueno, en primer lugar, entonces quería contarles un poco lo que hacemos. Nosotros somos una organización que trabaja en red, lo que hacemos es articular y generar conocimientos para el desarrollo de los territorios latinoamericanos. RIMIS lleva más de 30 años en la región, tenemos 4 oficinas, una oficina regional en Chile y otras oficinas país. Una de las oficinas país está aquí en Colombia, yo estoy, por ejemplo, aquí desde Bogotá hablándoles, y nosotros lo que hacemos es trabajar para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a la formulación de mejores políticas públicas. Para ello tenemos como 4 estrategias de incidencia. Entonces, uno es la investigación aplicada, por eso entonces, por ejemplo, yo soy investigadora, trabajamos mucho con investigación cualitativa, también investigación cuantitativa, investigación sobre todo que nos permita entonces dar insumos para mejores políticas públicas, para así pasar a esa segunda estrategia que es la incidencia política. Tanto desde organizaciones como también nosotros prestando asistencia técnica a los gobiernos. También tenemos una estrategia de desarrollo de capacidades y otra estrategia de diálogo y encuentro. Entonces, bueno, en el marco de este trabajo que hemos venido realizando, uno de nuestros focos también principales han sido la juventud rural, en donde nos hemos dado cuenta que la juventud es un grupo poblacional muy importante también para la transformación rural, pero que ha caído en algunas dinámicas de exclusión, por lo cual es necesario abordarlas. Entonces, hoy quería contarles en específico como de 2 proyectos que hemos llevado a cabo en RIMIS, para que pues también se interesen en el trabajo que hemos realizado. Entonces, en primer lugar, entre 2016 y 2019 desarrollamos un proyecto que se llamó Jóvenes Rurales y Territorios, una estrategia de diálogo de políticas, en donde el abordaje fue en un inicio hablar directamente con los jóvenes rurales y comprender cuáles eran sus expectativas y aspiraciones
para poder desde su mirada propia que ellos nos dijeran qué es lo que están queriendo, qué es lo que están aspirando. Por otro lado, lo que hicimos fue evaluar entonces esas expectativas y aspiraciones frente a las limitaciones estructurales que enfrentan los jóvenes rurales. Para partir de ahí, entonces la idea era reducir esas brechas de desigualdad social entre los jóvenes rurales, no solo entre los jóvenes rurales comparados con los jóvenes urbanos, sino también entre los jóvenes y los adultos rurales. Aquí, entonces, por ejemplo, hicimos varios estudios sobre trayectorias y aspiraciones de los jóvenes rurales en distintos países, porque vemos que eso también tiene ciertas particularidades territoriales que es necesario abordar. Hicimos también, por ejemplo, un estudio sobre la política de educación superior en Colombia y cómo esa política de educación superior podía ser capaz de impactar la ruralidad y qué factores debía tener en cuenta para que pudiera también adaptarse a los contextos rurales. Y finalmente, por ejemplo, tuvimos un escenario de diálogo muy interesante que se llamaron los grupos de diálogo rural. Esto fue en México, Colombia, Ecuador y Perú, en donde teníamos varios actores reunidos. Teníamos obviamente a jóvenes rurales, pero también teníamos entonces actores de la academia, del gobierno, en donde lo que estábamos pensando era en buscar soluciones innovadoras a los problemas que se enfrentaban los jóvenes en cada país. En Colombia, por ejemplo, nos concentramos en la juventud rural en entornos complejos, en especial en los jóvenes que están habitando en territorios con presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces, muy interesante ese estudio que realizamos ahí, que es poco abordado y es, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes en estos entornos complicados? Siendo que, por ejemplo, ellos tienen una participación importante en ese cultivo de uso ilícito. Para terminar, quería contarles también que en 2019 lanzamos un informe latinoamericano cuyo tema fue la juventud rural y territorio. Entonces aquí lo que nos dimos cuenta era que la inclusión de los jóvenes no solo estaba dada por sus condiciones particulares, entonces lo que siempre se habla de cuál es su nivel educativo, cuál es, por ejemplo, la educación de sus padres, sino que también esas posibilidades se veían limitadas por las oportunidades que les ofrecía el propio territorio. Entonces esa configuración del territorio también interactuaba con esa capacidad de agencia de los jóvenes y mostramos pues bastantes análisis en ese sentido. Eso era lo que quería contarles un poco del trabajo de RIMISP y en especial de RIMISP y la juventud rural. Claudia, muy interesante. Muchas gracias por presentarnos un panorama tan amplio. Sabemos de RIMISP desde hace mucho tiempo y conocemos como toda su trayectoria y es muy interesante que trabajen de cierta manera con estos estrategias por líneas muy específicas y que tenía una pregunta antes de pasar a Andrés y es ¿en dónde podemos encontrar todas estas investigaciones, todos estos documentos? Porque sentimos que a veces hace falta un poco de difusión de todas estas cosas tan maravillosas que se están haciendo. Entonces sería muy interesante que le pudiéramos contar a nuestra audiencia en dónde podemos encontrar estos estudios, estas reflexiones, porque eso también puede servir para seguir construyendo red y que las personas tengan acceso a este tipo de información, que los jóvenes puedan también citarlos, que puedan preguntarles, que puedan tener en cuenta a RIMISP para una investigación futura o bueno, como en dónde podemos encontrar toda esa información valiosa y ese trabajo maravilloso que están haciendo. Claro que sí, como bien tú decías, entonces esto se trata mucho del trabajo en red, entonces nos interesa, por supuesto, que mucha gente conozca lo que hacemos y también se una a esto, ¿no? Entonces, claro que sí. Mucho de eso sale, entonces de la gente lee algún estudio, nos llama y dice trabajemos juntos. Entonces los invito a visitar la página web de RIMISP, rimisp.org. Ahí tenemos justo un micrositio específicamente para la juventud rural, en donde anclamos todos los proyectos que hemos realizado pues alrededor de este tema. También tenemos incluso podcasts que están ahí, varios documentos. Entonces ahí tienen todo para explorar. También nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, pues ahí están todos los datos de contacto para que si quieren, pues ahí nos escriben a cualquier investigador que encuentren el correo, simplemente ahí le escriben algo y ya nos contactamos. Están muy disponibles. Otra gran reflexión y es que estas nuevas maneras de comunicar, lo estás mencionando como los podcasts, también es muy interesante, Claudia, tener como toda esta gama de elementos o herramientas de comunicación para que la gente tenga acceso. Muchas gracias por esta intervención, gracias por compartirnos toda la información. Ahora continuamos con la misma pregunta, se las voy a recordar. Vamos
a conversar, ahorita nos acompaña Andrés, Andrés Charri, asociado a investigación en entorno alimentario y comportamiento del consumidor de la Alianza Biodiversity CIAT. Y continuamos con la misma pregunta. ¿Cuál es el trabajo de la organización que hoy representas y cómo estas iniciativas que ahí se lideran impactan a los jóvenes? Adelante, Andrés, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Antonia y Sebastián, y pues también como mi compañera, muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad pues de compartirles un poco sobre lo que hacemos. Para comentarles entonces quiénes somos nosotros, la Alianza Biodiversity CIAT, voy a compartirles un segundito una presentación. Me confirma si lo puedes ver, porfa. Ok, en este momento todavía no, vamos a ver. Ya, aquí me dice que estamos viendo. ¿Pueden ver o no? Todavía, yo no sé si nuestra audiencia nos puede decir si está viendo. Yo desde acá no estoy ahí ya. Perfecto. ¿Ya? Sí. Listo, perfecto. Vale, entonces así muy rápidamente. Les comento que la Alianza Biodiversity CIAT pues es una alianza de dos organizaciones de un consorcio global que se llama el CGIAR, este cosito que está aquí a la izquierda, que es una red de centros de investigación en agricultura que hace presencia en todo el mundo y especialmente en lo que llamamos el sur global, ¿no? Porque está enfocado especialmente en lo que es agricultura tropical y subtropical. Nosotros en particular, la Alianza Biodiversity CIAT, pues somos una unión de estas dos organizaciones que hacían parte del CIGI y tenemos presencia en todos estos países. Tenemos nuestra oficina de las Américas aquí en Cali, Colombia, donde estoy ubicado. La sede principal está en Roma, tenemos unas oficinas en Nairobi, en Kenia, y otras en Vietnam, en Hanoi. Sin embargo, pues tenemos proyectos a lo largo, a partir de estos hubs, de estos centros de operación, pues logramos desarrollar proyectos en casi todo el mundo, en todos los países de desarrollo. Trabajan con distintos cultivos y con distintos pues, enfoques. Entonces, ¿cuál es la visión de la organización? Es un centro de investigación, ¿no? Teniendo eso claro, es un centro de investigación para el desarrollo. Lo que queremos es investigar y desarrollar sistemas alimentarios y paisajes que sostienen al planeta, impulsan la prosperidad y nutren a las personas. Entonces, ¿cómo? Brindando soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola, transforman los sistemas alimentarios de manera sostenible, y todo esto en el contexto de la crisis climática pues, que estamos viviendo. Tenemos 4 objetivos estratégicos, que es lograr que la gente consuma alimentos más diversos y nutritivos. Entonces el tema de nutrición y utilizar la biodiversidad para suplir las necesidades nutricionales en las distintas partes del mundo es clave. Que los productores participen en mercados agroalimentarios incluyentes. Entonces esto es la conexión de los productores con los mercados. Tenemos también el manejo sostenible de las fincas, los bosques y los paisajes. Aquí también tenemos mucho trabajo en temas de conservación, de cero deforestación, de maximización o optimización del uso de recursos hídricos de los suelos. Y el último es que las comunidades e instituciones usen y salvaguarden la biodiversidad agrícola de manera sostenible. Aquí en Cali, en el CIAT, tenemos estamos construyendo, pues teníamos uno y estamos construyendo uno nuevo, un banco de semillas, que es el banco más grande de semillas del mundo, con semillas de yuca, de forrajes tropicales, de arroz y de frijoles. Entonces tenemos la colección más grande que complementa esta colección que tienen en Noruega. Y finalmente, pues quería comentarles que trabajamos en 6 puntos. Primero es el entorno alimentario y el comportamiento del consumidor. Entonces queremos entender cómo funciona el sistema alimentario y cuál es el rol del consumidor. Paisajes multifuncionales, todo el tema de servicios ecosistémicos, acción frente al clima, y aquí tenemos predicción climática, análisis estadístico o geográfico de lo que está ocurriendo con el cambio climático, y hacemos proyecciones para ver cómo esto va a afectar la agricultura. Biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Aquí no solo tenemos los bancos de semillas, sino que también hacemos mejoramiento de semillas. Entonces, una buena parte de los forrajes tropicales y del frijol que se consume en Latinoamérica y en el mundo ha sido desarrollado por la Alianza. Inclusión digital, todo el tema de herramientas pues, digitales no solo para la comunicación, sino también para
la agricultura inteligente y rápida, pues tenemos toda agricultura de precisión, y cultivos para la nutrición y la salud. Aquí también vemos cómo estamos desarrollando alimentos que pues cada vez tengan una mejor composición nutricional. Y para retomar el tema de la juventud, pues realmente nuestra organización tiene un equipo muy joven y tenemos gente de todos los perfiles y que trabaja, digamos, en todas las áreas de conocimiento, desde antropología hasta física o matemática, pues buscando soluciones en estas distintas áreas, y también trabajamos con la juventud rural en los distintos lugares del mundo. Entonces, pues, no está como una de las palancas, pero es un tema transversal dentro de nuestras áreas de investigación y de operación, los aspectos de género, nutrición e impacto. Yo creo que con eso les doy un brochazo de lo que estamos haciendo. Fantástico, Andrés, muchas gracias. Recojo algunas reflexiones sobre lo que hacen, que es un gran trabajo frente a todo este tema de seguridad alimentaria, cómo ser sostenibles, a través de estos 6 puntos, también analizar el consumidor es muy importante, que creo que eso también son estas nuevas miradas que se están recogiendo sobre qué estamos consumiendo y qué nos hace bien y qué nos hace mal. Tal vez son reflexiones que en este momento vale la pena que se hagan porque creo que eso pues ha hecho falta también, como este tipo de estudios de saber cómo nutrirnos mejor, porque al final pues es evidente que la salud está pues va de la mano de una buena alimentación. Así que muchas gracias por compartir, muchas gracias por este gran trabajo, sigan investigando, sigan metiéndole la ficha. Evidentemente los jóvenes rurales también hacen parte de esta iniciativa, de cierta manera también me sabe muy bien escuchar que también tienen una línea de género, porque pues el trabajo también hay que encontrar como todas estas aristas que puede tener y unirse de manera, también trabajar de manera transversal temas que hacen parte de la agenda mundial. Entonces, seguridad alimentaria es digamos que el presente y el futuro también, así como los jóvenes. Así que muchas gracias, Andrés. Ahora continuamos con Ana Prada. Ana Prada es fundadora de Tres Colibríes. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Y bueno, estamos en la misma pregunta. Queremos que nos cuéntanos tú de qué se trata esta iniciativa que es Tres Colibríes. Tienen un gran nombre y queremos saber qué hace tu organización, qué hace esta iniciativa y cómo estas iniciativas que ahí se desarrollan impactan a los jóvenes. Bienvenida, Ana, y adelante. Gracias, María Antonia. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Wipart por esta honrosa invitación. Antes de contarles qué hacemos nosotros, quisiera contar cómo nació Tres Colibríes. Nosotros nacimos hace 5 años ya, y es un emprendimiento social, es un medio de comunicación de base que tiene alcance en toda Latinoamérica. Y pues inició como un blog, como muchos emprendimientos. Inicialmente no sabemos qué queremos hacer, pero sabemos que queremos hacer algo. Entonces, hace 5 años yo trabajaba en el Catatumbo, que es una región en la que hay pues mucho conflicto armado, pero es un territorio muy rico biológicamente y también culturalmente. Entonces, con esa preocupación de que de donde yo me formé siempre era pensado que volver al campo era como atraso, como pobreza. Entonces, como es que usted estudió en una universidad privada, estudió administración de empresas y quiere trabajar con campesinos, como esa noción de que te estás devolviendo en la vida. Pero entre más trabajaba yo con comunidades rurales, pues más aprendía de muchas otras cosas mucho más fundamentales que uno no aprende en la universidad. Entonces ya había tenido la oportunidad de trabajar en Nariño, en el Macizo Colombiano y en el Catatumbo, y los relatos de las personas eran muy inspiradores. Hablaban mucho de resiliencia y de esperanza, a diferencia de lo que uno encontraba tradicionalmente en las conversaciones acá en Bogotá. Entonces ahí nació en el 2015 Tres Colibríes como un blog. Solamente era la necesidad de contar historias y visibilizar identidades rurales. Con el paso del tiempo también, inicialmente estaba únicamente yo, iba muy de la mano con mi trayectoria profesional. Entonces
Trabajé un tiempo para la FAO y siempre había tenido este sueño de hacerme un viaje de mochilera por Latinoamérica, porque pues a mí me correspondía acompañar el mercadeo a organizaciones campesinas, indígenas y afros. Y muchas veces ellos me daban 3 vueltas en la asistencia técnica que tenía que hacer. Me preguntaban de agroecología, me preguntaban de prácticas de producción. A mí me correspondía darles sugerencias en la parte comercial. Y es muy fácil decir, no, mire, pues usted busca donde hay un mercado, pero si uno no entiende todo lo que pasa atrás, pues puede estar haciéndole un daño a la comunidad. Y los cuestionamientos no eran pocos, sobre todo de las comunidades que estaban en la subregión Sanquianga, en Nariño, que decíamos, no, pues podemos vender unos geles de cacao en Francia y nos hacemos ricos, pero no entendíamos el sentido y la cosmovisión de lo que era un cacao silvestre para ellos. Y con esa motivación, en el 2016, pues me embarqué en este viaje por Latinoamérica de mochilera, con mi camiseta de 3 colibríes, mis tarjetas, todo el tema, y desde México hasta Perú, pasando por Cuba, empezar a convivir con los agricultores, empezar a conocer un poquito cómo es su día a día, qué es perder una cosecha, qué es sacar adelante un proceso productivo con las uñas, y entender qué es la latinoamericanidad. Que lo que mencionaba Andrés también, estos debates de sur global son muy importantes. Y en el camino, pues, se fue nutriendo y se fue fortaleciendo 3 Colibríes a través de un medio de comunicación que trabaja en red. Entonces, ya con eso en el 2017 terminé el viaje y ahí ya empezamos a unirnos un grupo de jóvenes que también son amigos de la vida y formalizamos 3 Colibríes, lo convertimos en un medio de comunicación que busca reducir las brechas entre campo y ciudad. Y también ha sido un proceso de mucha experimentación y un laboratorio casi que de innovación, y eso para resolver la pregunta de qué hacemos nosotros. Inicialmente decíamos, el problema es tecnológico, entonces tenemos que hacer una plataforma que conecte a todos los productores porque así van a poder vender, pero a medida que nos íbamos ahondando en el tema nos dimos cuenta que la apropiación de las tecnologías no es un tema netamente de infraestructura, sino también es un tema de redes. Tú puedes irte, y porque también lo he visto muchas veces, ¿no? Muchos proyectos fallidos de trilladoras de arroz en lugares muy apartados que no tienen en cuenta que la gente no tiene electricidad y quedan elefantes blancos. Pero si tú fortaleces las redes de solidaridad, los saberes locales, los mismos recursos que las personas ya tienen, estás haciendo algo distinto. Entonces, ahí en el 2018 fue un momento bien determinante porque participamos en una experiencia en Nueva Orleans, en la conferencia más grande de tecnología de Estados Unidos, con ese sueño de convertirnos en una plataforma tecnológica. Y ahí tomamos la decisión de aquí hay que irnos por redes, información, capital social, todas esas cuestiones humanas que fortalecen la apropiación de las tecnologías. Y entonces desde ahí nosotros nos hemos dedicado a compartir historias, a dar resonancia a las historias del campo, especialmente de personas que han vivido el conflicto armado, y muy en contravía de esa historia de Steve Jobs y Bill Gates, que son héroes individuales, sin historia, sin arraigo, sin comunidad. En lugar de eso, lo que contamos son historias de personas que viven en comunidad, y también de jóvenes como nosotros, jóvenes que viven en contextos rurales, urbanos, periurbanos, y que a veces nosotros decimos, es frustrante que, no sé, a la edad que tengo yo no he logrado lo que lograron todos estos magnates por allá en Estados Unidos o lo que sea. Pero cuando uno empieza a encontrar como el sentido de las historias, se conecta con algo muchísimo más valioso, que es precisamente el sentido de los propósitos de cada persona. Y ahí es cuando se reducen brechas. Y también otra línea que hemos encontrado es precisamente lo que tú mencionabas de los consumidores, porque también, no sé, como un momento muy iluminador fue una conversación que tuve con una agricultora en Antioquia, y ella me decía, es que a veces hace falta que a nosotros los productores nos dejen ver la cara del consumidor, porque si uno no sabe quién está comiendo lo que produzca, a mí no me va a importar meterle glifosato a lo que ellos se comen, mientras lo de mi familia pues es más sano. Y ahí también entonces le hemos apostado a generar información sobre un consumo informado
Todos los contenidos que creamos pues se pueden adquirir, se pueden ver de manera gratuita en nuestra página web. Ahí tenemos como varias líneas, tenemos una línea enfocada a historias de jóvenes rurales, eso por el lado, digamos, como medio de comunicación, pero otra línea también que tenemos es el fortalecimiento organizativo a procesos comunitarios latinoamericanos en lo que tiene que ver con comercialización. Entonces ahí hemos acompañado procesos de Guatemala, de Costa Rica, de Perú, de México y de Bolivia más recientemente. Antes de la pandemia hicimos un trabajo bien bonito con una cooperativa de Bolivia, que ellos vinieron aquí a Colombia a recibir un fortalecimiento en el diseño de su estrategia de comercialización basados en esquemas de circuitos cortos. A veces las comunidades son las que tienen claro cómo hacer las cosas, pero hace falta alguien que facilite el proceso de organizar las ideas y convertirlos en estrategias y en actividades. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. En este momento de planta somos un equipo de 5 jóvenes y nada, eso es Tres Colibríes. Bueno, muchas gracias, Ana, por compartir esta información. Me quedo con unos mensajes sobre el poder de lo colectivo. Me quedo también con otro mensaje muy interesante sobre la necesidad de reconocer los territorios. Colombia y no sé si muchos países de Latinoamérica me imagino que sufren también de lo mismo, y es que pues estamos supremamente centralizados. Entonces, pues desde las capitales se toman decisiones que impactan a los territorios, y por eso es tan necesario este super viaje, mejor dicho, de reconocimiento para reducir también las brechas entre el campo y la ciudad. Hay mucho desconocimiento, pero creo que Tres Colibríes también está aportando a que conozcamos. Te invito, Ana, que nos des, por favor, la dirección de la página web. Creo que muchos que queremos ahorita ingresar y ver todas estas historias maravillosas que podemos encontrar. También quiero resaltar el poder de los medios de comunicación. Más allá de estos medios tradicionales, creo que vale mucho la pena reconocer estos medios independientes, medios comunitarios que existen y que pueden ser plataformas para todo un trabajo muy interesante como reducir las brechas entre el campo y la ciudad. Así que felicitaciones y muchas gracias por compartir. Yo les confieso que este tipo de escenarios devuelven un poco la fe frente a lo que se está haciendo, tener unas personas jóvenes desde RIMIS que están investigando, contar con un trabajo como el de Andrés, que también asegura y trabaja como por la seguridad alimentaria y porque estamos sanos, y pues esto que también significa visibilizar lo que muchas veces es invisible. Entonces, contar, porque nosotros desde las grandes ciudades, pues al final solamente tenemos en nuestra mesa la comida y nunca pensamos que detrás de esto hay toda una historia, y pues creo que Tres Colibríes hace este ejercicio. Muchas gracias. Te invito a que nos des la página web para que conozcamos. Mira, en el... ¿Sí? Ok, es www.trescolibris.com. Así que los invitamos a toda la audiencia a que conozcan esta gran iniciativa. Aprovecho para saludar en nuestra audiencia en Facebook a Carlos Buriticá desde Manizales. Les agradecemos a todos y a todas por estar conectados. Los invito a que hagan preguntas. Más adelante vamos a tener un espacio para que nuestros panelistas contesten algunas preguntas, así que en el Facebook de YPAR pueden ir elevando sus preguntas. Muchísimas gracias, Ana. Ahorita continuamos con una segunda parte de este panel que va mucho más enfocado sobre el rol de los jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Invito a nuestros panelistas a que empiecen una reflexión sobre precisamente cuál es este rol de los jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Me encantaría empezar por Andrés. No sé si Andrés está por acá. Bienvenido, Andrés, de nuevo. Muchas gracias. Y pues esta es una pregunta que
pues es el título de nuestro webinar, así que quisiéramos conocer tu reflexión. Bueno, pues de manera muy personal, yo creo que pues los jóvenes tienen roles desde donde estén participando en el sistema alimentario, tanto como consumidores como productores, y pues tenemos que reconocernos, digamos, en ese nivel y cómo nos integramos entre todos, ¿no? Entonces, digamos, como consumidor urbano, a través de ser más consciente de los productos, digamos, que estamos consumiendo, de informarnos de dónde vienen las cosas y cuál es, digamos, el costo ambiental y social que pueden tener los productos para tal vez ser más solidarios con nuestras elecciones y más responsables. Y, y comunicarlo, ¿no? Digamos, eso desde la parte urbana es muy importante. En la parte rural hemos estado viendo un fenómeno muy grande desde los últimos 50 años, que es la migración a la ciudad y especialmente los jóvenes. Hay cada vez parece menos oportunidades de vincularse en el campo o el trabajo del campo es cada vez menos atractivo para las nuevas generaciones porque implica muchos esfuerzos adicionales o porque el acceso a la tierra tal vez no es tan fácil. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, pues el rol de nosotros jóvenes, digamos, urbanos también, que podremos también interceder con las entidades públicas, es unirnos con ellos y ver cómo logramos que se beneficien las condiciones en las zonas rurales, ¿no? Cómo logramos llegar con mejores servicios de educación, de salud y demás para que quedarse en el campo sea atractivo, para que todas las oportunidades no estén en las ciudades. Y hemos visto que hay como un grupo de jóvenes que se llaman también, o no necesariamente jóvenes, pero los neorurales, ¿no? Que tienen como esta conciencia ambiental y dicen, ok, yo quiero ser parte de ese proceso de cambio y me voy a montar mi finca orgánica y a tratar de apoyar las comunidades. Eso, pues también es una de las formas, ¿no? La idea es como entonces entender cuál es la forma que más se acopla con mi personalidad, desde donde yo más quiero aportar. Así. Lo que mencionaba Ana, este tema comunitario de tal vez perder un poco ese protagonismo individual que siempre estamos buscando y estar dispuestos a trabajar entre todos, tal vez detrás del telón, ¿no? No siempre hay que estar en una posición sexy y lograr la luz y que nos vean, sino, sí, cada uno identificarse y ver dónde puede aportar más y dónde se siente satisfecho. Muchas gracias, Andrés. Creo que ese también es el rol de las redes, y es que cada uno tiene sus capacidades y habilidades, y por eso es tan importante que nos unamos a una conversación como esta, porque cada uno tiene sus habilidades y puede identificar en dónde puede aportar. Me quedo con una reflexión frente a lo que tú mencionabas, y es esta identidad campesina, cómo la recuperamos, porque en muchas ocasiones, por diversos trabajos y por diversas experiencias que he tenido, los jóvenes quieren irse a la ciudad por también una falta de arraigo, que es muy interesante también poderlo trabajar, porque el campo es digno. Y muchas veces, sobre todo en un país como Colombia en este caso, pues toman el rol del campo como no está lo suficientemente valorado. Entonces, también es cómo trabajamos desde lo colectivo para incentivar que los jóvenes se queden en el campo. También hay otro fenómeno muy interesante, y es que estos saberes de sus ancestros, de su familia, digamos, hay jóvenes que he visto con una gran experiencia frente a que han recogido todos los saberes de sus abuelos, de sus tíos, de su pasado, y han podido también saltar una brecha a la tecnificación de sus productos. Entonces, esta combinación de saberes también es muy interesante, porque, digamos, ya está todo listo también, pero hace falta, por ejemplo, la cadena de comercialización. Entonces los jóvenes se lanzan y pues tienen más acceso a la tecnología, tienen más acceso como a este tipo de conocimientos. Entonces, también yo creo que se puede gestionar como la combinación de estos saberes para estos procesos agroalimentarios y tenerlos muy en cuenta, porque lo que tú dices, esto no es simplemente brillar y estar en una posición sexy de que todos nos miren, sino cómo podemos gestionar y ayudar a que estos procesos agroalimentarios pues salgan de la mejor manera. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Ok, continuamos con Claudia, si te parece. Listo, perfecto.
Bueno, me encanta haber escuchado entonces a Andrés y a Ana. Ana, me encantó tu experiencia, ¿no? Espectacular, porque pues precisamente eso sí, yo desde mi rol de investigadora, pero Ana está haciendo lo que nosotros estamos aquí hablando. Entonces, me encantó y creo que en realidad lo que tenía preparado un poco recoge mucho de la experiencia que ella nos contó. Entonces, yo quería resaltar 4 aspectos en los cuales los jóvenes son los llamados a actuar. Y los que lo están haciendo también, o sea, nosotros les estamos siguiendo también un paso a lo que ellos ya están haciendo, lo cual está muy ligado a los temas de innovación y la tecnología, que es algo que nos atrae tanto a los jóvenes, ¿no? También otro mensaje es chévere que estemos en un panel acá de jóvenes, ¿no? Siempre, normalmente son paneles donde pues son personas mayores, que nosotros como jóvenes, incluso jóvenes urbanos, uno también se siente excluido de esos espacios de discusión y de decisión, entonces genial que estemos aquí conversando pues entre nosotros. Yo en primer lugar quería mencionar también lo que había dicho Andrés un poco y es el tema de la agricultura inteligente. Esa agricultura que busca reducir y mejorar el uso de los recursos naturales mediante la aplicación de tecnologías de información y de datos. Entonces, con toda esta explosión ahorita actualmente de las aplicaciones, ya podemos encontrar aplicaciones muy interesantes que permiten hacer esta agricultura inteligente, agricultura de precisión, mucho con el uso de los smartphones que ahora están tan generalizados incluso en las zonas rurales más aisladas y donde también está llegando cada vez más el acceso a Internet, ¿no? Con muchísimas limitaciones, por supuesto, pero ya se están pudiendo utilizar estas herramientas en el campo y los jóvenes son los más llamados a hacer también ese diálogo intergeneracional, ¿no? Los que saben manejar esas herramientas y que también se las pueden enseñar a usar a sus otros pares un poco entonces más adultos y que no están familiarizados tanto con estas tecnologías. La agricultura entonces digital, todas estas empresas agropecuarias que utilizan datos para producir la evolución de las plagas, estar muy pendientes del clima, de lo que está sucediendo, recibir alertas, por ejemplo, que ahorita las están lanzando entidades gubernamentales que están tratando de utilizar esta agricultura inteligente. El Ministerio de Agricultura tiene algunas estrategias donde quiere llevar la información que necesita directamente a los productores, entonces los jóvenes son los llamados a poder tener esa información y poder utilizarla pues en este campo de la agricultura. También todas estas técnicas agroecológicas que ya los jóvenes lo que uno se está dando cuenta es que son los que están más interesados en los temas de cambio climático y de todo el impacto ambiental que tiene la agricultura también. Entonces, todas estas técnicas innovadoras, no solo innovadoras en el sentido avanzado tecnológico, sino también de recuperación de saberes, de cosas que se habían perdido y que otra vez están haciéndose como un diálogo intergeneracional donde buscan en sus raíces para recuperar esas técnicas que muchas veces son pues más ecológicas que lo que estábamos usando, ¿no? Un segundo aspecto, también recogiendo de nuevo entonces a Ana, y son esos circuitos alternativos de comercialización. Entonces, bien lo decía ella de cómo acercamos al productor con el consumidor final, que normalmente están ya tan separados. Y ese vínculo más cercano, no solo en términos de distancia, sino también de emocionalidad, de esta cercanía cultural y social, cómo ayuda a que los productores también reciban mejores ingresos producto de su actividad y cómo, por ejemplo, ahorita muestra esa resiliencia de los productores, ¿no? En estos temas de pandemia, muchas veces entonces los productores tenían sus principales clientes eran restaurantes y cadenas hoteleras. En este momento se quedaron sin esos consumidores y están recurriendo a contactar al consumidor final directamente. Entonces, este uso de WhatsApp, de redes sociales, y ahí son los jóvenes los que uno siempre ve que están ahí en la delantera de usar estos nuevos mecanismos de circuitos cortos. Otro tema entonces que yo llamaría la atención es entonces este tema de red, porque sabemos que aquí la agricultura depende mucho del pequeño productor, ¿no? Y un pequeño productor necesita escala para poder ser rentable y eso solo depende de la asociatividad y de ese trabajo en red. Entonces estamos viendo iniciativas muy interesantes donde no solo son productores en red de un mismo municipio, sino de distintos municipios en distintos pisos térmicos, por ejemplo, para hacer una oferta pues más atractiva para un cliente donde pueda tener diversidad de productos.
También entonces están llamados los jóvenes a ese establecimiento de los vínculos urbanos-rurales más inclusivos, ¿no? Vemos muchos jóvenes entonces desde la parte urbana que se están preguntando de esto tiene que ser más inclusivo, esto no está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, cadenas de restaurantes o restaurantes pequeños que están buscando recuperar algunos productos, digamos el tema de papas nativas que ahorita está muy en boga. Entonces son esos jóvenes que aquí desde el urbano están diciendo esto tiene que ser más inclusivo, también tiene que ser rentable y contactan directamente, por ejemplo, los productores, tienen precios justos, tienen otras dinámicas distintas. Y por último, yo quisiera cerrar con algo que no se nos puede olvidar y es que los jóvenes tienen que participar en la incidencia en política pública, que es algo en lo que estamos pues bastante marginados realmente y ahí es donde tenemos que actuar porque definitivamente el campo tiene que ser atractivo para los jóvenes, ¿no? No podemos decir, los jóvenes tienen que estar en la agricultura porque sí, no, el campo tiene que avanzar y lograr que los jóvenes quieran quedarse en el campo y quieran ser agricultores. Pero esto pasa pues por superar todos los grandes retos que tiene la ruralidad actualmente, ¿no? En los que hemos estado trabajando constantemente en temas de productividad, en temas de ingresos, en temas de acceso a los bienes públicos, a los servicios. Y estos son los jóvenes los que tienen que hacer ese llamado, uno, a la visibilidad del problema. Entonces ahorita estamos viendo youtubers espectaculares, entonces esta historia de Nubia y sus hijos, que es bien joven, Nubia tiene 37 años, tiene un hijo de 15, el otro es más chiquitico, y tal vez sin quererlo lo que están haciendo es visibilizando los problemas del campo y diciendo, miren, a nosotros no nos dio el cultivo, entonces lo que estamos haciendo es ser youtubers, les enseñamos a cultivar a ustedes, pero aquí tenemos grandes problemas, no hay electricidad, no hay acceso a mercados y lo están visibilizando y a la larga pues esperamos que esa visibilidad se transforme en realmente cambiar políticas que no están hechas para el campo y que tienen que empezar a transformarse también. Claudia, muchas gracias por estas interesantes reflexiones. Me quedo con algunos puntos muy interesantes de lo que has mencionado. Creo que el comercio justo pues es supremamente necesario. ¿Cómo garantizamos que a estos productores les llegue pues como una remuneración justa frente a lo que están produciendo? Y yo creo que eso también parte mucho del desconocimiento de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, cómo sacar un bulto de papas, un bulto de yucas, todo lo que tiene que pasar antes, pues lo desconocemos. También este compromiso de las juventudes urbanas frente al impacto sobre el cambio climático, todas estas nuevas conciencias, creo que ahí nosotros como jóvenes también tenemos un punto interesante para resaltar y para apoyar, digamos, cómo desde estas juventudes urbanas también hay un compromiso cada vez más alto y cada vez estamos viendo que nos interesa desde de dónde salen las cosas, que nos interesan de dónde salen los alimentos y que nos interesa pues que se pague a un precio justo. Frente a la innovación haces una gran reflexión que yo recojo y es que la innovación va más allá y eso es digamos, un lugar común que nos hemos instalado. La innovación no es solo tecnología, la tecnología es una herramienta para llegar a estas respuestas, pero la innovación es simplemente encontrar una respuesta a algún problema, independientemente, no tiene que ir ligado a tecnología y eso creo que es una reflexión que tú nos invitas también a hacer. Y bueno, muchas gracias por esta intervención, Claudia. Seguimos con Ana. Adelante, Ana. Yo creo que Claudia y Andrés recogieron bastante bien la pregunta. Sin embargo, bueno, para complementar, hay una podcastera feminista que me fascina escuchar que se llama Vanessa Rosales y ella dice algo bien interesante y es que no existe un único feminismo, sino varios feminismos. Y yo creo que lo mismo pasa con las juventudes, ¿no? No existe un modelo de juventud, sino que están las juventudes campesinas, indígenas, afros, rurales, periurbanas, o sea, hay un montón de formas de ser joven y creo que ahí también es muy válida la pregunta de hacernos la pregunta de quiénes son los jóvenes y qué están viviendo los jóvenes en este momento, porque, digamos, las redes sociales en este momento
si bien nos conectan y nos permiten tener como acceso a mucha información, también a veces generan muchas presiones, ¿no? Tú te metes a Instagram y todo lo que ves de personas que han logrado todo a los 25 años, los youtubers, y eso a veces genera muchas presiones para los jóvenes, ¿no? Entonces, también ha sido una ventaja para los jóvenes rurales estar conectados, pero también cambia mucho las expectativas, ¿no? Como las aspiraciones de vida que tú tienes. Y eso a veces no es tan bueno para las personas en general, porque terminas enfocándote más en lo que no tienes que en lo que tienes. Y creo que eso también es súper importante tenerlo en cuenta con los jóvenes. Y antes de pensar, de reflexionar sobre el lugar, me parece muy importante también reflexionar sobre el lugar del gobierno. La semana pasada estaba leyendo un artículo de la Deutsche Welle que decía que el desempleo en jóvenes se incrementó en un 600% en el mundo. Es impresionante. Entonces, también tenemos que trabajar por tener unas condiciones propicias para nosotros como jóvenes, porque nuestras condiciones laborales no son las mismas que tenían nuestros papás, y también para las generaciones que vienen, ¿no? Eso como, digamos, en un contexto macro de lo que debería pasar, y ahí coincido con Andrés y con Claudia en que la incidencia en política pública es fundamental, que los jóvenes puedan tener una voz ahí es muy importante. No como que sea la última palabra, porque yo creo que uno es un ser como en dinámico, ¿no? En formación. Entonces, no es que tú digas a los 18 años yo me siento súper preparada para hacer una política pública. Tenemos gobernantes en sus 50 años que todavía siguen metiendo la pata en legislación en Colombia, pero darles herramientas para que puedan construirse otros proyectos de vida. Y ya entrando en la reflexión sobre el rol, yo creo que es muy importante fomentar espacios en los que los jóvenes se encuentren con su propósito de vida. Esa conexión, hacerse la pregunta de qué quiero ser yo, indistintamente de qué puedo, sino solamente hacer precisamente ese proceso de soñar del futuro deseado, como cuando uno está haciendo un plan de vida, un plan de salvaguarda con una comunidad indígena, y es ese primer momento de sentarse a soñar, y después ese momento de pensar, bueno, ¿cómo se va a hacer esto real? Porque mientras nosotros estamos conversando acá, también es cierto que muchos jóvenes tienen por obligación que meterse al conflicto armado, que no encuentran otras oportunidades de irse a un bando o irse para el otro. Muchas niñas no encuentran otra oportunidad más que quedar embarazadas e irse de la casa. O sea, hay un montón de cuestiones también como violencia intrafamiliar que motivan a los jóvenes a irse de la casa muy pronto. Entonces creo que el primer momento es hacerse uno la pregunta de, bueno, ¿qué quiero ser yo? Y después encontrar esos espacios propicios, no sé, desde mi experiencia muy personal, yo estudié en una universidad jesuita, y hay todos esos espacios de retrospección, de preguntarme yo qué quiero ser, me dieron muchas luces, porque uno a los 18 años, 19, pues no es que tenga todas las respuestas completas. Eso por un lado, y por otro lado también fomentar como, creo que los jóvenes, y para no caer en el lugar común, pero Greta, esta chica sueca, es un ejemplo muy real de lo que los jóvenes están haciendo en relación al consumo, ¿no? Como que son muchísimo más conscientes que nosotros de eso, que si uno tiene un familiar joven en la casa, siempre es como ojo con el uso del agua, ojo con el uso de la electricidad, ojo con el uso de plásticos. Entonces creo que ellos nos están haciendo a nosotros más conscientes también del consumo, y yo creo que algo importante es que los jóvenes se puedan conectar con lo que saben hacer, con lo que les apasiona y con lo que puede servir. O sea, necesitamos más jóvenes conectados con sus pasiones y sus propósitos de vida que conectados con la guerra. Y ahí vuelvo, se necesitan oportunidades para eso, pero por ejemplo, en los sistemas agrícolas es muy comprensible que un hijo no quiera seguir los pasos de los padres, porque es que echar pala y echar asado en un día uno termina molido. Entonces uno no puede caer en ese romanticismo de que usted tiene que preservar la identidad campesina de echar pala y asadón porque eso es lo bonito, sino también ahí la innovación tiene un lugar muy importante, o sea, la ergonomía de las personas en el campo y todo ese tipo de cosas.
Entonces, ampliar el espectro de oportunidades, que no sea porque tú eres un joven urbano estás condenado a convivir en la ciudad y porque tú eres del campo estás condenado a vivir en el campo, sino que yo creo que cuando las personas van encontrando lo que les mueve, se van construyendo un montón de cosas, modelos de producción agroecológicos, personas que no están ni de un lado ni del otro en el conflicto armado en Colombia, y el trabajo en red. Y ya para cerrar la reflexión, creo que el arraigo es muy importante, ¿no? Lo que mencionabas tú de que las personas estamos muy desarraigadas, no solamente en el campo, uno acá en Bogotá, a veces el arraigo, uno dice que ser arraigado en Bogotá, y hay unos procesos de reterritorialización súper bonitos, los mercados, todo lo que viene haciendo, por ejemplo, la RENAF acá, el Comité Salsa en Bogotá, todos mercados agroecológicos que nacen de iniciativas comunitarias. En Medellín hay unas experiencias de huertas urbanas preciosas y la lista podría seguir por toda Latinoamérica. Entonces yo creo que el trabajo en red y el arraigo de la mano con la innovación pueden hacer un montón de cosas por los jóvenes. Muchas gracias, Ana. Me quedo con algunas reflexiones de esta intervención. Creo que has tocado un tema muy importante y es quiénes son los jóvenes, porque no podemos, digamos, pensar de una manera homogénea en que todos los jóvenes son iguales, ni siquiera los rurales, ni siquiera los urbanos, cada uno tiene sus pasiones y sus vocaciones, así que evidentemente no le podemos decir a un joven que vive en una finca con sus padres que tiene que seguir con la tradición si es que no lo quiere, ¿no? Entonces es poder entender estas dinámicas y entender que no necesariamente un joven que se haya criado en el campo quiere hacerlo. De pronto puede querer ser un investigador como Andrés o como Claudia, que aporte desde otra orilla sobre este desarrollo del campo. También creo que hay unos nuevos despertares que tú mencionabas y esto es muy interesante para capitalizarlo sobre el tema del consumo. Como hay estas nuevas, como Greta, como acá creo que también hay un chico que se llama Francisco, que es fascinante, que no sé si lo han visto, pero bueno. Y sobre todo este movimiento ambientalista, que son estos nuevos despertares de conciencia, evidentemente. Hay unas nuevas reflexiones muy interesantes frente a lo que se consume, frente a lo que ya hemos conversado. Y pues bueno, esto también frente a lo del arraigo y frente a cómo nosotros podemos desde la incidencia política, por ejemplo, de los jóvenes, que es también, tú tienes razón, pero las miradas multidisciplinarias son supremamente interesantes. Ya, pues es que los gobernantes de 50 para arriba, pues ya tienen todo un bagaje, pero los jóvenes también tienen mucho que aportar y hay gente muy, muy empoderada, con unos movimientos muy interesantes y es necesario buscar estos espacios de incidencia política desde las juventudes para que todo sea mucho más incluyente. También creo que hay una gran reflexión frente a la situación de cómo se le garantiza ahorita lo que tú dices, echar asadón y pala todo un día, pues es que es un trabajo muy, muy duro, físicamente es agotador. Y seguramente pues hay muchos jóvenes que no van a querer hacerlo. Entonces, ¿cómo buscamos a través de la innovación y a través de nuevas herramientas? Eso también, ahí yo creo que hay un punto muy interesante, Ana, de cómo nos inventamos cómo creamos, cómo buscamos garantizarle comodidad y como un poco más de tranquilidad, que esto ha sido una evolución igual, pues yo creo que nuestros antepasados la pasaban muy mal tratando de cosechar y bueno, como que poco a poco el hombre ha ido organizando como buscando unas maneras más fáciles de cultivar y de trabajar, pero este es un punto que es muy interesante que les quisiera llamar también a la reflexión. Así que muchas gracias, Ana. Entonces, ahora vamos a seguir con preguntas del público después de estas grandes intervenciones de nuestros jóvenes. Tenemos una pregunta de Carlos Buriticá, que nos saluda desde Manizales. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y por acompañarnos en este webinar. El tema de superar la pobreza de ser campesino
por qué se ha construido al campesino como montañero, ordinario, pobre e ignorante, y eso ejerce mucha presión sobre la decisión de irse del campo. ¿Por qué ustedes hablan de jóvenes rurales y no de jóvenes campesinos? Hay que trabajar mucho en el cambio de esa mirada. Bueno, aquí les dejo la pregunta de Carlos Buritica. Quisiera saber si si alguno de nuestros panelistas quiere responder frente a la Ana. Bienvenida. Sí, es muy valiosa la pregunta de Carlos Buritica de por qué no jóvenes rurales y por qué no jóvenes campesinos, porque a veces también cuando uno habla de agricultura familiar critican eso, ¿no? Porque se habla de lo familiar y no lo campesino. Pero en mi caso, y no sé si Andrés y Claudia están de acuerdo, es porque en lo rural no solamente están las identidades campesinas, están también los afrocolombianos y los indígenas. Entonces, es importante no desconocerlos, pero desde luego yo sí estoy de acuerdo en que es importantísimo el reconocimiento de la identidad campesina y las identidades campesinas que en Colombia en este momento pues no tienen reconocimiento y eso es como la búsqueda. Ok, gracias. Entonces es un tema más como de pluralismo y de lenguaje incluyente para poder tener como todas estas variaciones de jóvenes. Claudia, adelante. Claudia también quiere responderle a Carlos. Así que adelante. Sí, pues yo creo que esa discusión es bien interesante y de hecho cuando yo empecé a trabajar en este tema lo que me di cuenta fue que esta categoría de jóvenes rurales en realidad es una categoría más desde lo académico, que empezó a analizar esto como un objeto de estudio de, bueno, preguntarse un poco para la población joven en lo rural, pero cuando tú hablas con los jóvenes, ellos no tienen una identidad de decir, yo soy un joven rural que tiene sus propias problemáticas, su propia identidad, no. Y ahí se mezclan más en identidades como estas, como la campesina, pero como bien lo decía Ana, uno se encuentra en que no todos se consideran campesinos y muchos de ellos ni siquiera por una estigmatización hacia lo que significa campesino, sino porque quieren buscar otro tipo de cosas. Entonces, dado que la agricultura tiene tantos problemas que necesitamos avanzar tanto en que tenga las condiciones para que sea atractivo, pues muchos de los jóvenes tienen negocios, por ejemplo, en los centros poblados, en las cabeceras municipales con temas distintos como tecnología, en donde ellos ya no se sienten como campesinos, pero me parece muy válido ese cuestionamiento y es preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Es una transformación cultural? ¿Es una transformación que se debe a las malas condiciones del campo? Y de pronto si se mejoraran, muchos más jóvenes quisieran decir, yo soy campesino, pero campesino no como el tradicional, sino un campesino con tecnología, que no implique que sea un trabajo tan desgastante físicamente, sino que tenga buenos ingresos laborales. Pues bueno, ahí está la discusión, pero sí me parece interesante porque me he dado cuenta que el término de joven rural un poco sí es una categoría más de análisis que de identidad propia de los jóvenes que están en la ruralidad. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta que me gustaría también de Juan Diego Zamudio Padilla. Gracias, Juan Diego, por conectarte y por estar con nosotros. Juan Diego pregunta, ¿se puede crear centro de investigación y desarrollo en las zonas? ¿Programas universitarios en la zona donde vivieron? ¿Las exportaciones no tradicionales pueden subir y disminuir la pobreza? Bueno, son muchas preguntas. Pues si quieres yo también puedo empezar, ahí le doy luego la palabra a mis compañeros. Adelante. Precisamente como les contaba, RIMISP hizo un estudio muy interesante para analizar la política de educación superior y su relación con la ruralidad. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta ahí? Definitivamente los jóvenes rurales tienen muchos problemas para acceder a la educación superior rural y estamos hablando sobre todo de los jóvenes que están más aislados. Ahí lo que nosotros estamos diciendo es posible, pero hay que utilizar lo que nosotros llamamos nodos dinamizadores, que son esas poblaciones que son un poco más grandes, que tienen un poquito más de economía de escala, más dinámica empresarial, pero estamos hablando de ciudades pequeñas, no se imaginen Cali como ese centro, sino ciudades intermedias y ese papel que ellos tienen para dinamizar este tipo de investigación. Y pues también otro punto ahí es que la educación superior muchas veces no es pertinente para los contextos rurales. Entonces muchos jóvenes quieren ir a estudiar estudios universitarios, pero también volver y retribuir a sus contextos y encuentran que los programas pues no tienen eso. Entonces, por ejemplo, hablamos de que el derecho de tierras es complicado estudiarlo siempre, entonces ves derecho laboral muy pensado para el mercado laboral urbano
y no para el rural. Entonces también tiene que haber una transformación de la educación superior para que tome en cuenta las necesidades de la ruralidad, pero por supuesto que se puede y hay muchos casos, muchas universidades ya están tomando entonces programas de investigación regionales, toda esa estrategia regional en donde van y hacen pequeñas sedes un poco en donde tienen esos profesores también yendo allá y haciendo ese tipo de programas. Entonces, por supuesto que es posible, tenemos que seguir presionando para que eso sea así, para que se vea que hay una necesidad de educación técnica y superior, postmedia, para la ruralidad. Muchas gracias, Claudia. Seguimos con Andrés, que también quiere intervenir a esta pregunta. Adelante, Andrés. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿No te escuchamos? No, señor. Hemos perdido el audio. No. ¿Aló? Ahí ¿Ahora está. sí? Sí. Perfecto. Gracias. No, simplemente quería decir que coincido con Claudia en lo que menciona sobre las posibilidades de integrar los centros de investigación en las zonas donde tal vez más se necesita y de repensar los pensums, ¿no? O sea que sí es posible, requiere también voluntad política y voluntad de la sociedad civil para presionar en esa dirección, pero pues estamos viendo avances en ese sentido, entonces digamos que sí. Pero yo quería tomar un poco más entonces el tema de la otra parte de la pregunta que hablaba de los cultivos no tradicionales y las exportaciones para subir los ingresos. Pues yo creo que ahorita también bajo este contexto del COVID nos estamos dando cuenta también el tema de seguridad alimentaria y la posibilidad de autoabastecernos y qué tan importante es, ¿no? Es decir, hemos dado cuenta que el sistema en general es un poco más frágil de lo que nos imaginábamos y eso nos hace despertar ciertas alarmas acerca de cómo repensamos nuestros sistemas alimentarios. Entonces, claro, el enfoque en temas de exportación es muy válido y muy interesante y es una ventana y una oportunidad muy fuerte para el país. Sin embargo, como decían las compañeras, el 80% de los productos que consumimos en Colombia son producidos localmente por pequeños productores. Entonces, ¿cómo nos enfocamos primero tal vez en fortalecer y mejorar esos esquemas productivos también y que logren los recursos necesarios? Y todo el tema de exportaciones también puede manejarse como de una forma, como un complemento. Es decir, el tema de las exportaciones es que hay que lograr un nivel de competitividad que a veces es complicado comparado con los otros países que muchas veces nos llevan ventaja y es difícil a veces aceptarlo. Entonces, hay que conciliar la tecnificación con también la parte tradicional y eso es un diálogo que pues se está haciendo y que va encontrando sus resultados. Es posible hacerlo, tenemos experiencias en Colombia con varios productos y en Latinoamérica con otros, pero sí necesariamente tendremos que incluir la tecnología y la competitividad y pensar estratégicamente qué productos. Entonces, sí, es una oportunidad, pero también invito de nuevo a repensar más sobre los temas de abastecimiento local y de pensar en el mercado nacional como una oportunidad también muy fuerte de mejorar las condiciones de vida de los productores. Muchas gracias, Andrés. Digamos que es importante esta reflexión en torno a que tenemos que ocuparnos de las dos cosas, pero también es importante priorizar, tal vez fortalecer la casa primero y después ya empezar con una competitividad para poder empezar a exportar, tal vez. Esa puede ser una de las reflexiones. Muchas gracias, Andrés, por animarte a contestar esta pregunta. Creo que no tenemos más preguntas del público, así que, bueno, los animamos de todas maneras a que nos sigan preguntando. Nuestros tres panelistas nos van a acompañar. Ahora seguimos en una segunda parte de este webinar. Tenemos una invitación sobre una convocatoria de YPAR para representantes nacionales. Es una información muy interesante. No quiero pasar a esta segunda parte de nuestro webinar sin agradecerle a nuestros tres panelistas por sus grandes aportes. Estos espacios son hechos por y para jóvenes, así que les agradezco y espero podernos encontrar en algunos otros espacios y que podamos tener este tipo de reflexiones tan interesantes. Ahorita contamos con 21 personas que nos están viendo. Los animamos a que nos comenten desde dónde se conectan también, nos gustaría saber. Y pues nada, yo le doy la bienvenida a Marcelita Ponce de León, representante nacional de YPAR Perú. Así que bienvenida, Marcelita, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Antonia? Muchas gracias por este espacio. Sebastián también por haber organizado todo y también a los panelistas. Se los he estado escuchando, cosas muy interesantes que comentar y justamente se me invitó a participar para poder compartir con ustedes, sobre todo con los países a los cuales estamos haciendo la convocatoria respecto a WIPAR a nivel de Latinoamérica. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Claro que sí, adelante. Perfecto. Entonces, bueno, ¿me comentas si puedes ver la pantalla, por favor? En este momento no, tal vez ahí ya. Ok, perfecto. Entonces, listo. Entonces, Ahí, a ver, perfecto. listo, perfecto. Bueno, para empezar, mi nombre es Marcelita Ponce de León, soy agrónoma de profesión, ya tengo más de 12 años de experiencia en el ámbito profesional. Siempre inicié con proyectos productivos, ahora me han dado la oportunidad de ser la representante país para Perú. Y bueno, quería de alguna manera compartir esta información y luego en una segunda parte poder también compartirles mi experiencia como representante país para que los chicos que se encuentran en los países a los cuales estamos lanzando esta convocatoria puedan animarse a aplicar, ¿verdad? Entonces, esta convocatoria se ha lanzado hace un tiempo ya, ¿verdad? Ustedes sabrán que WIPAR es una plataforma de jóvenes que de alguna manera trata de trabajar con cómo hacer para que nos empoderemos y podamos lograr cambios, ¿no? Entonces, justamente esta convocatoria se ha lanzado con el ánimo de, ¿no? Poder tener representaciones o una plataforma de red acá en Latinoamérica. Actualmente tengo entendido que tenemos a Brasil y a Colombia y bueno, Perú también trabajando. Entonces, ahora de hecho estamos lanzándola para unos 4 países más, ¿verdad? Los países o los jóvenes de los cuales estamos lanzando esa convocatoria pues, para Colombia, para Costa Rica, Grenada y México. Como representante nacional, ¿no? En esta oportunidad se podría decir que, en este caso, van a tener la oportunidad de participar en conferencias y cursos en el extranjero, porque WIPAR siempre está tratando de articular iniciativas a nivel de academia, a nivel también de espacios en donde puedes compartir tus experiencias, ¿verdad? Y puedes incluso reaprender cosas que definitivamente es importante como profesional tenerlos en la mente, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de interactuar e intercambiar experiencias con otros miembros de WIPAR, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ya que tenemos aproximadamente dentro de la red se tienen 70 países, ¿verdad?, que son parte de esta red. Cada uno de ellos tiene su propio representante país y también tienen los bloques, ¿no? En este caso, nuestro bloque es para América Latina y el Caribe. También vamos a tener la oportunidad de contribuir al desarrollo agrícola en la región de América Latina y el Caribe, porque justamente la idea de WIPAR como organización y como bloque latinoamericano y de América Latina y el Caribe es justamente poder coincidir en espacios como estos, ¿no? Poder de alguna manera articular iniciativas, o sea, definitivamente yo tengo muchas expectativas respecto a esta plataforma que vamos a empezar a construir, ¿sí? Porque estoy segura que las iniciativas que podamos hacer desde Perú incluso se pueden replicar en otros países y también lo mismo, ¿no? Poder tomar iniciativas de otros países y poder de repente replicarlo en nuestro país y de esta manera ir construyendo un poco el tema de cómo empoderar y fortalecer el área rural junto con nuestros jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿por qué WIPAR, no? Al ser un representante nacional, la verdad es una oportunidad única para poder movilizarse, relacionarse, presentar a otros jóvenes de tu país y de tu región, ¿no? E informar y compartir tus experiencias respecto a ciertos temas que se vayan trabajando, ¿verdad? Específicamente, bueno, WIPAR está muy, muy posicionado en lo que es agricultura y desarrollo rural, desde los jóvenes y para los jóvenes. Básicamente, cuando tú eres representante nacional, dicho sea de paso, yo soy relativamente nueva porque empecé en marzo, ¿verdad? Entonces,
tengo poco tiempo en el cargo, pero definitivamente he conocido a las anteriores representantes de Perú, que es Daniela Rivas y Flor Prado, las que me estuvieron antes que yo, por ejemplo, y ellas básicamente lo que se hacían es liderar iniciativas. Por ejemplo, si ustedes pueden ver la foto del costado, es básicamente una foto en la que participó Daniela Rivas, nuestra primera representante en Perú, y básicamente este evento se dio en el marco de poder crear justamente todo el documento estratégico de WIPAR, ¿no? Se reunieron muchos jóvenes representantes países de representantes países en donde pudieron trabajar en forma conjunta para poder sacar una misión, una visión, y fue un proceso muy bonito allá hace unos años atrás, ¿verdad? También la idea es ayudar a jóvenes profesionales, ¿verdad?, a alcanzar su máximo potencial en el desarrollo agrícola, siendo parte de WIPAR y representando a los equipos de cada país. También, ¿por qué no?, ¿verdad?, adquirir experiencia relevante en su campo laboral. Por ejemplo, en Perú, nuestro equipo es multidisciplinario, tenemos profesionales del ámbito de ciencias agrarias, del ámbito de ciencias sociales también, y también a nivel de comunicación, ¿no? Y de hecho, el próximo año vamos a lanzar otra convocatoria más para poder de alguna manera tener más voluntarios. Nuestro equipo es relativamente, bueno, es mediano, se podría decir, pero lo que tratamos de hacer es justamente en estos espacios de voluntariado, es de muchos, el encuentro de muchos profesionales en donde cada uno como equipo va retroalimentando el aprendizaje del otro. La modalidad de trabajo, esta es una posición voluntaria, ¿verdad? La idea es que no interfiera con nuestras actividades diarias y organizarse de tal manera que de todas maneras se tiene el apoyo del equipo de WIPAR América Latina y el Caribe, ¿no? Y bueno, de vez en cuando también como representante de país una tiene que reunirse en reuniones generales, ¿verdad?, en donde están presentes todos los representantes país, junto al director y el equipo de WIPAR como equipo focal allá en Roma. ¿Cómo aplicar? Bueno, es, creo yo, sencillo, es como cualquier aplicación que podemos hacer. Necesitamos que nos presenten una carta de motivación, ¿verdad?, de una página como máximo. También que nos anexen el currículum vitae que ustedes tienen, ¿verdad? Y bueno, toda esta información, por favor, hay que enviarla al correo que aparece en pantalla, es info@wipar.net, y con copia a wendel.georges@fao.org, y también a los correos de Hammond Stacy 9@gmail.com y Wipar Latinoamérica y el Caribe @gmail.com. El asunto, por favor, deben colocar WIPAR representante y poniendo muy en claro al país que están aplicando, ¿ok? Eso es muy importante para poder empezar a hacer las evaluaciones por países. El plazo para aplicar se va a dar hasta el 13 de agosto, así que hay tiempo todavía para poder lanzarse a esta nueva aventura como joven profesional que quiere aportar a la realidad de su país. Ahora, también en la segunda parte de este espacio de compartir, también quería comentarles lo que WIPAR Perú, nuestro capítulo peruano está haciendo actualmente, ¿verdad? Nuestro equipo es aproximadamente, tenemos unos 28 voluntarios. Esta foto que ven acá al costado fue tomada casi a inicios de año y hasta este punto del 2020 hemos crecido bastante porque efectivamente hemos empezado a planear ciertos proyectos y actividades dentro del equipo en los cuales nuestro equipo se quedaba un poco corto, entonces hemos estado aceptando más voluntarios poco a poco y ahora somos oficialmente 28 voluntarios de distintas disciplinas. Básicamente dentro del equipo tenemos 3 áreas, una es programas, el otro es el área de comunicaciones y también uno muy importante que muchos de nuestros panelistas lo han estado mencionando también y nosotros hemos identificado, es tener un área de incidencia política. Nuestras líneas estratégicas en WIPAR Perú básicamente son 4. La primera es una línea de capacitación.
nuestra idea es generar y transferir capacidades dirigidas a la población joven, ¿verdad? En torno a temas agrarios y de zonas rurales, ¿no? Sobre todo desarrollo rural. Queremos con esto alcanzar a generar o a meter el bichito a nuestros jóvenes de que somos capaces de ser agentes de cambio para poder generar cierto desarrollo rural en ciertas comunidades, o bueno, en la mayoría de comunidades de nuestro país. Perú definitivamente es un país que tiene demasiadas comunidades rurales, muchas de ellas con poco acceso a educación y a servicios básicos, y desde yo he tenido la oportunidad de trabajar en ciertas comunidades, bueno, que lamentablemente tenían estos temas, y creo yo que capacitar a los jóvenes es una herramienta muy importante. Así que dentro de YPAR vemos esta línea como algo muy importante, ¿verdad? La segunda línea estratégica viene a ser la línea de incidencia política. Queremos de alguna manera posicionar a la juventud rural en la agenda pública de la sociedad civil y del Estado en nuestro país. Y la meta es que los jóvenes rurales sean parte activa de los procesos de formación de proyectos e intervenciones de desarrollo en sus territorios, ¿verdad? Porque no hay nadie mejor que los jóvenes que están en estas comunidades, en estas áreas rurales, que conocen justamente su potencial, conocen su realidad, y por lo tanto, de alguna manera, lo que ellos ya conocen es definitivamente importante tomar en cuenta para poder generar proyectos que puedan desarrollar sus comunidades. La línea de comunicaciones básicamente que tenemos acá en nuestro equipo gestiona las estrategias de comunicación. La idea es posicionarnos como una red referente dentro de nuestro país y, bueno, al nivel de Latinoamérica, cuando ya tengamos de repente la plataforma de América Latina y el Caribe. Básicamente, se trata de difundir lo que estamos haciendo actualmente, nuestras actividades por áreas, ¿verdad? Y de alguna manera contribuir a lo que tanto hemos estado hablando acá, el hecho de que tengamos los jóvenes como jóvenes profesionales, jóvenes que pertenezcamos a comunidades, podamos de alguna manera comunicar lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se necesita y lo que no se necesita, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. La línea de articulación que tenemos dentro de nuestra organización es básicamente poder articular iniciativas, ya sea con proyectos que tengamos dentro del país o con organizaciones que estén enfocadas justamente en trabajar juventud rural, ¿no? Y también de repente con instituciones a nivel de cooperación internacional que vean programas o proyectos de desarrollo rural sostenible. Y, ¿por qué no generar sinergias con otras comunidades de profesionales o plataformas que existan en nuestro país y también a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Los proyectos de YPAR Perú, eso es algo que también quería compartirles, que es muy interesante lo que hemos estado haciendo. Tenemos 3 proyectos para este año. El primero viene a ser la tercera escuela de jóvenes ruralistas. Normalmente esta escuela de jóvenes, las 2 primeras han sido de manera presencial. Bueno, por la coyuntura tuvimos que este año rediseñar todo y es ahora una escuela ruralista virtual, ¿verdad? Sin embargo, no todo ha sido negativo, creo yo. Anteriormente, la Escuela de Jóvenes Ruralistas, básicamente, como somos voluntarios, no tenemos de repente un respaldo financiero, hemos tratado de hacerlo y la convocatoria a nivel de Lima, la capital. Ahora hemos ampliado la convocatoria para Trujillo y Arequipa, que son dos regiones también importantes en cuanto a agricultura acá en nuestro país. Nos hubiera gustado, de hecho, abrirla a nivel nacional, pero como nunca habíamos tenido esta oportunidad de poder lanzar una plataforma virtual, lanzar este proyecto a nivel virtual, dijimos, vamos a hacerlo por pasos. Lancemos este año para estas 2 regiones más y vemos cómo nos va para el próximo año. Así que, bueno, hemos contado, definitivamente hemos empezado en mayo y terminamos en agosto. Hemos tenido ya aproximadamente 9 expositores. 11 son expositores nacionales y 4 internacionales. Nuestro producto final va a ser básicamente que nuestros chicos puedan diseñar y planificar 10 proyectos de desarrollo agrario rural. Muchos lo están haciendo en el ámbito de la región selva, otros en regiones andinas. Entonces,
de alguna manera hemos tratado de que ellos puedan trabajar con zonas en donde sí pensamos que necesitamos de alguna manera generar un proceso de desarrollo agrario rural, ¿verdad? Nuestros jóvenes tienen un perfil muy interesante para esta escuela. El 70% de nuestros participantes este año son mujeres. Hemos querido darle la oportunidad a mujeres porque justamente desde mi punto de vista profesional y creo que desde el ámbito en donde se trabajan temas de agricultura, siempre hay una brecha profesional en donde normalmente los varones tienen más protagonismo. Entonces, por eso hemos tratado de darle un poco más de vacantes a las mujeres. Entonces, y bueno, el promedio de edad de ellos es de 24 años, el 85% de ellos residen en Lima, muchos de ellos son de muchas otras regiones del país, pero por educación han tenido que emigrar a Lima para poder estudiar y finalizar sus estudios aquí, ¿verdad? El 67% de nuestros estudiantes son estudiantes universitarios, están entre el 9º y el 10º ciclo, finalizando, y el 67% también proceden de universidades públicas. Hemos tratado de justamente elegir chicos que estén estudiando en universidades públicas porque sabemos que muchas veces ellos necesitan mucho más apoyo porque muchos de ellos pueden tener alguna dificultad en pagar cursos como estos, ¿verdad? Nuestra escuela ruralista es totalmente gratuita, solamente tenían que postular y de alguna manera nos hemos basado en la elección de estos chicos han sido justamente los que tengan de alguna manera experiencia, ¿no? Trabajando en comunidades rurales y que también nos hayan planteado un proyecto muy bonito para poder finalizar o poder graduarse de esta escuela. Lo bonito también de esto que les quería contar es que básicamente al inicio se diseñaron las sesiones para los chicos, que era algo interno, no iba a ser público, íbamos a tratar de manejarlo de esa manera, pero tuvimos tanta convocatoria por parte de profesionales, tanto amigos nuestros, colegas o gente que vio que estábamos en esta iniciativa y nos escribieron y nos dijeron yo también quisiera participar. Entonces lo que hicimos fue abrir un ciclo de webinars abiertos en donde justamente estas profesionales que querían compartir su experiencia con nuestros jóvenes y también con el público en general que ya nos viene siguiendo, ¿verdad? Entonces, hemos aperturado un ciclo de webinars, van a ser 6 webinars, de hecho ya nos faltan solamente 3, los otros 3, y eso es lo bonito de esta experiencia, porque la verdad nos ha permitido, si bien es cierto, ya no tenemos esta metodología de ir a las clases, estar en presencia de los ponentes y todo, sin embargo, se nos han abierto otro tipo de puertas y otro tipo de oportunidades, creo yo, en la cual estamos muy contentos de trabajar, ¿verdad? Bueno, el segundo proyecto que tenemos y también ya estamos ejecutando es el primer taller de jóvenes rurales líderes. Este taller está siendo liderado por el área de incidencia política de nuestra organización. Tenemos para este año 29 jóvenes que provienen de comunidades rurales. Lo bonito de este proyecto es que estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, también ONGs y organizaciones de base de nuestro país, en donde ellos mismos, estas organizaciones, nos han de alguna manera puesto en contacto con estos jóvenes que ellos ya vienen trabajando, ¿sí? Les plantearon el hecho de formar parte de este taller y les interesó mucho y entonces se unieron a este taller. Tenemos 6 ponentes especialistas que también son parte de estas organizaciones que nos están apoyando. Los temas específicos son vulnerabilidad, empleo y educación, ¿no? Todo esto, de hecho, se da en el marco de la crisis frente al COVID-19. Básicamente lo que queríamos es recoger un poco su sentir como jóvenes del ámbito rural, qué están haciendo frente a esta crisis, ¿verdad? Y qué creen que podrían de alguna manera mejorar o tratar de alguna manera sobrellevar esta crisis, ¿verdad? Bueno, también, de hecho, la mayoría de los participantes son mujeres, ¿verdad? Tenemos jóvenes, representantes de jóvenes indígenas, tanto andinos como amazónicos, y hemos tratado definitivamente de tener un balance entre jóvenes de las 3 regiones naturales de nuestro país, que es costa, sierra y selva. El producto de esta actividad, de este taller en especial, es básicamente vamos a construir una agenda de jóvenes rurales
que sea un insumo para nuestra siguiente actividad que viene en octubre, que es nuestro primer Festival de la Juventud Rural, ¿sí? Ha sido una experiencia muy interesante porque creemos que definitivamente de esta actividad vamos a sacar mucho material a nivel de comunicación, a nivel incluso de investigación para incidencia política en nuestra organización. Y de hecho estamos muy, muy contentos porque los jóvenes han sido muy proactivos, están muy contentos con el contenido que hemos estado preparando para ellos. Muchos de ellos incluso han mandado fotos y material de lo que ellos viven en su realidad, y justamente con esto de poder de repente justamente aprovechar lo que tenemos de esta iniciativa en especial. Incluso hemos preparado una campaña en el marco de la Semana del Campesino y la Campesina, ¿no? Entonces hemos compartido por redes y fue todo muy bonito y muy potente. Bueno, muchas gracias, Marcelita. No sé si estamos un poquitico cortos ya de tiempo, porque nuestro espacio va hasta las 10:30 hora Bogotá. Estamos un poquitico de tiempo, cortos de tiempo. Muchas gracias de todas maneras por toda esta información, por todo lo que están haciendo desde Perú. Me encanta, no sé si quisiéramos saber en dónde podemos encontrar este tipo de información, como para que la gente que está interesada pueda profundizar más, si está en la página web, para que podamos avanzar también un poquito para el cierre de nuestro webinar. Perfecto. Si me das solo, no sé, 30 segundos, solo termino con esto, que es la tercera actividad de Guaypar, que es el primer Festival de Juventud Rural. De hecho, lo estamos diseñando todavía y más adelante tendremos más noticias. Viene a ser nuestro equipo y, bueno, básicamente nos pueden encontrar, bueno, si quieren comunicarse con Guaypar Perú, pueden escribirnos a guaypar.peru@gmail.com, es el correo que yo manejo, y de ahí podemos hacer de repente las coordinaciones del caso para cualquier iniciativa. Y bueno, compartiéndoles esta iniciativa de Guaypar Perú es que les decimos únete ahora a Guaypar, ¿no? Es mi experiencia desde el punto de vista del capítulo peruano, ha sido muy interesante, y yo creo que los chicos que se presenten y se puedan postular estas representaciones van a enriquecer su nivel profesional, van a poder aperturar de repente temas que alguna vez, cuando uno está solo, definitivamente a veces no puede lograrlo, pero si tienes un equipo comprometido, de gente que quiere lograr el cambio, lo puedes lograr. Entonces, sí, efectivamente tenemos nosotros un grupo en Facebook, que es Guaypar Jóvenes por el Desarrollo Agrario, y bueno, la página del fanpage de Guaypar, y también estamos en LinkedIn, así que no hay ningún problema, nos pueden ubicar por ahí. Gracias. Gracias, Marcelita. Invitamos a toda la audiencia. Yo no sé si Sebastián en los comentarios de Facebook puede poner también toda la información sobre la convocatoria, todas las redes sociales, para que nuestra audiencia pueda ingresar. Les recordamos que tienen tiempo hasta el 13 de agosto para aplicar y para ser un representante nacional de Guaypar. Esto seguramente les va a impulsar mucho toda su carrera, y les va a generar grandes beneficios al postularse y al ser parte de esta gran red. Aprovechamos para saludar también a nuestro público. Muchas gracias, Miguel Delgado, por conectarse desde Costa Rica. Un saludo muy especial a Andrés Rodríguez Blandón, que le envía un saludo muy especial a nuestros panelistas y a Sebastián. Y muchas gracias, Fanny Ponce de León, que nos envía un mensajito diciéndonos que esta es una excelente iniciativa. Quisiera preguntarle a la audiencia si tiene alguna pregunta específica sobre cómo aplicar, si le quedó claro todo esto de la convocatoria. Y para ir cerrando nuestro panel, me encantaría decirle a nuestros panelistas, me encantaría que cerráramos con un mensaje de ellos para nuestra audiencia y para nuestros jóvenes rurales. Así que yo no sé, Sebastián, si tienes algo más que mencionar. Hola, no, primero agradecerle primeramente a Guaypar Latinoamérica por propiciar estos espacios, a Relacer por siempre estar haciendo este tipo de procesos con jóvenes y con extensionistas a lo largo de nuestra Latinoamérica,
agradecer a Ana, a Andrés, a Claudia, a Marcelita por estar ahí, porque NIS, la Alianza Biodiversity, CIAT y Tres Colibrí siempre han sido aliados importantes para Wipa y vamos a seguir trabajando de la mano. Y nada, no sé qué más tienen ellos que quieren despedirse con el mensaje. Ok, muchas gracias, Sebas. Adelante, Ana, te veo por ahí. No sé si quieres dar un cierre con algún mensaje. De nuevo, muchas gracias a los tres, gracias también a Marcelita, así que adelante, Ana. Bueno, no, agradecerles por este espacio tan interesante de compartir experiencias y tan fructífero, y retomando las palabras de Marcelita, que uno puede lograr más cosas trabajando en red, ¿no? A veces uno solo la ve muy difícil, entonces invitarlos a la convocatoria, que apliquen. Wipa es una red muy valiosa en todo el mundo, y nada, también invitarlos a conocer a Tres Colibrí. Somos www.trescolibris.com. Si hay una historia, una iniciativa que ustedes quieran dar a conocer, siempre estamos abriendo convocatorias para autores invitados, entonces si quieren compartir historias o hay una historia que ustedes quisieran ver en nuestras columnas semanales, súper invitados. Muchas gracias, Ana, y bienvenida siempre a estos espacios. Adelante, Andrés. Bueno, no, igual que Ana, agradecerles a todos por la invitación y a Wipa por el espacio para compartirles nuestra experiencia y también por todo lo que aprendí de todas las experiencias de los compañeros y todos los que hemos estado aquí. Y también entonces los invito a que visiten a la página del CIAT, pues en este momento todavía es el CIAT, entonces se llama cgiar.ciat.org. Entonces ahí pueden encontrar, o simplemente buscan CIAT en Google, ahí encuentran la página y también encuentran información sobre nuestros trabajos, proyectos y todas las publicaciones y productos que estamos constantemente publicando en temas tan diversos como les comentamos. Entonces, de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Claudia. Bueno, no, muchas gracias, y yo me uno al comentario anterior, y es que definitivamente el mensaje es: tenemos que trabajar en red. A los jóvenes que están en los territorios, no duden en alzar su voz, en contactar a las personas directamente. A los investigadores, si encuentran un correo, contacten directamente a las personas, porque esta es la única manera como lo podemos hacer, y es hacerlo juntos. Y no están solos, hay muchas iniciativas andando, tenemos que conectarnos entre nosotros. Así es. Bueno, con esto cerramos. Recuerden trabajar en red. Tenemos, Marcelita, adelante. Oh, sí, bueno, básicamente gracias por el espacio e invitarlos a postular a esta gran convocatoria. Definitivamente tenemos muchas expectativas en poder construir un bloque a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, no se pierdan esta convocatoria. Muchas gracias por el espacio. Saludos desde Perú. Gracias, un abrazo gigante hasta Perú. Están haciendo muchas cosas muy interesantes, así que estaremos muy pendientes de todo este trabajo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a este cierre. Sebas, no sé si quieres dejar un mensaje final. No, agradecerles a todos, invitarlos a unirse a Wipa, como decía Marcelita, y lo que está haciendo Wipa Perú es un perfecto ejemplo de lo que se puede hacer por el desarrollo rural. El papel de nosotros como jóvenes en todas las partes de las cadenas de valor y en los sistemas agroalimentarios. A veces creemos que de pronto para generar desarrollo rural tenemos que invertir solamente en agricultura, es la parte más importante, pero creo que debemos unirnos y tener, eso demanda esfuerzos de todos los sectores para poder generar desarrollo rural y hacer que nosotros como jóvenes y los jóvenes que están en los territorios puedan quedarse en las zonas rurales de manera digna y puedan desarrollar sus emprendimientos y sus iniciativas allí. Agradecerles a todos y nada, entren a Wipa, www.wipa.net. Ahí van a encontrar también la grabación de este webinar en los próximos días y también un poco los sitios web de nuestros invitados para que conozcan más de lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.